Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. En la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis es importante definir primero que nada qué es la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es denominada también glándula pineal y normalmente es de 1 centímetro de diámetro, situada en la silla turca, que es en realidad la cavidad ósea de la base del cráneo, ¿vale? Y está unida al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Está formada también por un lóbulo anterior que se denomina adenohipófisis, de origen embrionario epitelial, y el lóbulo posterior o neurohipófisis, que ya es de origen nervioso. Así, estos dos tipos de lóbulos, anterior y posterior, están separados por una zona que se denomina una pars intermedia, que secreta sobre todo MSH, que es la hormona melanocito-estimulante, pero solo es funcional en los humanos en la etapa fetal, ¿vale? Bien, habiendo definido un poco así por encima la cuestión, vamos a hablar primero que nada de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Tiene lugar en ella la síntesis, almacenamiento y liberación de 6 hormonas peptídicas: la ACTH o corticotropina, la TSH o tirotropina, la LH u hormona luteinizante, la FSH u hormona folículo estimulante y la PRL, que es la prolactina, además de la GH u hormona de crecimiento. Son hormonas en todos los casos tróficas, es decir, que son hormonas que controlan la secreción de otras hormonas, como es el caso de la ACTH, la TSH, la LH y la FSH. Son hormonas tróficas aquellas que controlan la secreción de otras hormonas, y ese es el caso de la ACTH, la TSH, la LH y la FSH, que como veis controlan a otros tipos de hormonas. Tenemos también la adenohipófisis, que contiene diversos tipos celulares que sintetizan y secretan a dichas hormonas. Digamos que las células somatotropas son aquellas que van a dar la hormona de crecimiento o GH. Las corticotropas, estas células van a dar la CTH o la corticotropina. También están las tirotropas, que van a dar la TSH o tirotropina. Después están también las células gonadotropas, que también van a dar la hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante o FSH. Y las somatotropas, que son normalmente la hormona de crecimiento, la GH. Y las lactotropas, que son aquellas que van a dar a la prolactina o PRL.
Todas las hormonas adenohipofisiarias que acabo de comentar, en cualquier caso, ejercen sus efectos principales mediante la estimulación de las glándulas efectoras, que son el tiroides, la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos o la glándula mamaria, excepto la hormona del crecimiento, que ejerce su efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo. Es la única que rompe un poco esta cuestión. Por otro lado, tenemos la parte de la neurohipófisis o hipófisis posterior, que tiene lugar la secreción de dos hormonas peptídicas en ella. Una es la oxitocina y la otra es la vasopresina o ADH. Estas dos hormonas son sintetizadas realmente en el hipotálamo y la hipófisis está íntimamente relacionada con el hipotálamo, como ya hemos comentado, a través de una conexión nerviosa entre hipotálamo y neurohipófisis, pero también por una conexión vascular que se llaman los vasos portahipotálamo hipofisiarios entre el hipotálamo y también la adenohipófisis. Estas conexiones sobre todo permiten que el hipotálamo controle así la secreción de las hormonas hipofisiarias a través de señales hormonales o nerviosas, como veremos un poquito más adelante. El hipotálamo, por su parte, es una pequeña región nuclear que forma parte del diencéfalo, como ya hablamos en el sistema nervioso central, y se sitúa por debajo del tálamo y en la base, por tanto, de lo que sería el cerebro. Las funciones principalmente que presenta este hipotálamo son las funciones vegetativas, que en realidad son, entre otras, la regulación cardiovascular, participando así en la regulación de la presión arterial y también de la frecuencia cardíaca, la regulación de la temperatura corporal, por ejemplo, la temperatura de los tejidos profundos del organismo o la temperatura central permanece muy constante en un rango de 37 más o menos de 0,5 grados centígrados, gracias a una serie de mecanismos corporales de esa regulación de la temperatura. Os recuerdo el centro encargado del control térmico, que lo llamábamos el centro termorregulador, que se encuentra en el núcleo preóptico del hipotálamo anterior y que contiene un conglomerado de neuronas que actúan como sensores térmicos. Además, el hipotálamo posterior es capaz de integrar las señales termosensibles centrales procedentes sobre todo del hipotálamo anterior y las periféricas procedentes normalmente de receptores de la piel y de los tejidos profundos, para así poder regular las reacciones productoras y conservadoras también del calor corporal. Entre los mecanismos para reducir la temperatura cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo se encuentra la vasodilatación de la piel, la sudoración o la disminución de la producción del calor. También los mecanismos que aumentan la temperatura cuando el cuerpo se enfría demasiado serían la vasoconstricción cutánea, la piloerección y el aumento de la producción de calor, como la tiritona, la secreción de la tiroxina, también la estimulación simpática, la termogénesis química en tejido adiposo marrón, entre otras cuestiones. Existe así un punto de ajuste en el hipotálamo para el control de la temperatura, de tal forma que todos los mecanismos termorreguladores del organismo traten en todo momento de llevar la temperatura corporal a este punto de ajuste citado a modo de termostato. De todas formas, ya hablamos de lo que pasaba cuando eso no ocurría en el caso de la termorregulación en algunos vídeos anteriores. La regulación del agua corporal también es importante porque el hipotálamo también regula el agua corporal por dos mecanismos. Uno es originando la sed o la sensación de sed, activando así lo que llamamos el centro de la sed, que está en el hipotálamo lateral, y la otra parte es la de controlar la excreción del agua en la orina, sintetizando así la vasopresina o ADH en los núcleos supraópticos del hipotálamo, y cuando se elevan sobre todo la concentración de los electrolitos en las neuronas hipotalámicas, con ese aumento de la osmolaridad, encontraremos que se estimulan los osmorreceptores hipotalámicos y como resultado se activa esa sensación de la sed que obliga a beber agua y por tanto se secretará también vasopresina o ADH que aumenta la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores renales, como ya vimos en el sistema renal, y evidentemente a través de, como hemos mencionado, la neurohipófisis. La regulación del agua corporal también es mediada por la volemia, es decir, por el volumen que haya, y la disminución también de volumen es detectado por los vasoreceptores periféricos y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La regulación del apetito, por ejemplo, también es un punto importante porque el hipotálamo aloja los centros del hambre y de la saciedad. Si bien es verdad que el hipotálamo lateral actúa como centro del hambre o de la alimentación, ya que al estimularse aumenta el apetito, los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven como centro de la saciedad, inhibiendo así el propio apetito. Estos centros contienen receptores para los neurotransmisores y hormonas que modulan a su vez la conducta alimentaria. Algunas sustancias importantes que vamos a encontrar son lo que denominamos sustancias orexigénicas que aumentan el apetito, como el neuropéptido I, que está sintetizado
en el núcleo arqueado del hipotálamo, la proteína relacionada con agouti o AGRP también llamada así, la grelina, que es el péptido producido principalmente por el estómago, aunque también lo hace el hipotálamo, y la hormona concentradora de melanina, por ejemplo, las orexinas A y B, las endorfinas, la galanina o GAL, también los aminoácidos, el cortisol y los endocannabinoides, que por cierto de los endocannabinoides os subí en su momento a las redes sociales un trabajo que hice sobre ellos y la esquizofrenia, y la verdad es que es súper interesante. Si queréis saber más de los endocannabinoides os recomiendo mucho que vayáis a ese trabajo, aunque ya os digo que también en el máster lo estudié, así que seguramente en algún momento os lo acabaré subiendo. Y las sustancias orexigénicas serían estas, mientras que las sustancias anorexigénicas son aquellas que disminuyen el apetito, hacen lo contrario. Tenemos entre ellas a la leptina, que es la proteína producida por las células adiposas, la hormona estimulante alfa de los melanocitos o alfa-MSH, la serotonina, la noradrenalina, la insulina, la colecistoquinina o CCK, el péptido parecido al glucagón o GLP, el transcrito regulado por la cocaína o anfetamina llamado CART, o el péptido II o PII. Los núcleos arqueados del hipotálamo también contienen dos tipos de neuronas muy importantes en la regulación del apetito: las neuronas POMC, que se denominan así por llamarse propio melanocortina, que producen la alfa-MSH y el CART que acabo de mencionar, y la activación de estas neuronas reducen así la ingesta. La alfa-MSH actúa sobre los receptores melanocortínicos o los MCRs, y situados así en los núcleos paraventriculares del hipotálamo ayudan a regular, como digo, la sensación de aumento de comida. Por tanto, aumentan la señal de la disminución del apetito y por tanto el dejar de comer. De hecho, las neuronas que producen neuropéptido I y AGRP, cuya activación aumenta la ingesta, serían las más contrarias a este proceso que acabo de comentar. Las funciones vegetativas serán esas, pero las endocrinas son otras, ya que hay un control de la secreción hormonal de la neurohipófisis o hipófisis posterior, que sería en la vasopresina y la oxitocina, que son hormonas, como digo, neurohipofisiarias, y son sintetizadas en las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo respectivamente. Es decir, que la vasopresina lo hace en el núcleo supraóptico, mientras la oxitocina lo hace en el núcleo paraventricular, como digo, ambos del hipotálamo. Posteriormente son transportadas en una combinación de proteínas llamadas neurofisinas por los axones de estas neuronas hasta la neurohipófisis, donde se almacenan en gránulos secretores presentes en terminaciones nerviosas de esa neurohipófisis, y desde aquí son secretadas hacia la sangre, ya que son hormonas neurales y son polipéptidos de 9 aminoácidos con un puente disulfuro en su estructura. La secreción de estas hormonas es controlada sobre todo por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan por tanto en la neurohipófisis. La ADH o la vasopresina, hormona antidiurética, o AVP, arginina vasopresina, su función principal es que controla el agua que hay en concentración o la excreción de este agua en la orina. Asimismo, el efecto es antidiurético, por tanto, y está regulando el equilibrio hídrico y la osmolaridad. Esta acción se ejerce normalmente uniéndose a los receptores V2 localizados en el túbulo contorneado distal y los conductos colectores de la nefrona, de manera que se potencia la reabsorción de agua desde la luz tubular hasta el intersticio medular. Los receptores V2 actúan a través de las proteínas GS. Además, pueden producir también un proceso de vasoconstricción uniéndose a esos receptores V1A de la vasculatura sistémica a dosis normalmente suprafisiológicas, y estos receptores V1 están mediados también por proteínas, pero en este caso GQ. La liberación de la ADH depende de varios estímulos, con una regulación, por tanto, osmótica, que es el aumento de la osmolaridad plasmática y principal, por tanto, estimulador de la liberación de la ADH. Los osmorreceptores se encuentran en las neuronas hipotalámicas, que son muy sensibles a la variación de la osmolaridad, permitiendo así que los pequeños aumentos por encima del umbral entre un 1 y un 2% inducen un incremento de la liberación de la ADH. La regulación por volumen también es importante porque, evidentemente, cuando hay una disminución del volumen plasmático, se estimula también la liberación de la ADH, que es el detector por receptores de volumen de la aurícula izquierda y venas pulmonares. La regulación por la presión arterial, porque también la hipotensión es detectada en los vasoreceptores carotídeos y aórticos, cuya activación estimula la liberación de la ADH. Los fármacos que estimulan la liberación de ADH, como la morfina, nicotina, vincristina, ciclofosfamida, el clofibrato, el clorpropamida o también algunos antiepilépticos como la
como la carbazepina, y algunos también que inhiben de hecho la liberación de ADH y producen la diuresis, como es el caso del etanol, la naloxona, los difenilhidantoínas o las clorpromacinas también. Y otros procesos que también pueden ocurrir es que se estimula la liberación de ADH por la angiotensina 2, el envejecimiento, el estrés, la hipoxia, las náuseas, la hipertermia o la hipoglucemia. La oxitocina también es típica porque ejerce su acción a nivel del útero cuando actúa a las células del miometrio, favoreciendo así las contracciones para el momento del parto en una acción uterotónica, y la estimulación de los mecanorreceptores del útero durante el parto de hecho desencadena señales nerviosas que pasan al hipotálamo y favorecen así la liberación de esa oxitocina, reflejo por tanto neuroendocrino normalmente denominado de Ferguson-Harris. A nivel de la glándula mamaria también actúa sobre las células mioepiteliales mamarias, favoreciendo la eyección de la leche durante la lactancia. Esta acción es consecuencia de un reflejo neuroendocrino de succión cuyo estímulo se inicia en los receptores táctiles localizados alrededor de los pezones. El control de la secreción hormonal, normalmente de la adenohipófisis o hipófisis anterior, es otro punto importante, ya que el hipotálamo controla la secreción hormonal de la adenohipófisis a través de las hormonas estimuladoras o inhibitorias, sintetizadas por cierto en el propio hipotálamo. Estas hormonas llegan a la adenohipófisis a través de los vasos sanguíneos porta hipotalámicos hipofisiarios, controlando la liberación de hormonas en adenohipófisis. Las hormonas hipotalámicas o hipofisiotrópicas son normalmente la TRH o la tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina, TSH. También tenemos la somatostatina u hormona inhibidora de la secreción de hormona del crecimiento y TSH, la CRH que es la corticoliberina u hormona liberadora de corticotropina que se encargará de la CTH. También tenemos a la GHRH somatoliberina u hormona liberadora de la propia hormona de crecimiento somatotropina. También tenemos a la GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, como es el caso de la LH y FSH, y la PIH o dopamina, que es la hormona inhibidora de la secreción de la prolactina. La interacción entre el hipotálamo y la hipófisis es un sistema, por tanto, de control por retroalimentación. Si el hipotálamo detecta los cambios en las concentraciones circulantes de las hormonas como consecuencia, puede aumentar o disminuir la estimulación de la hipófisis para mantener así la homeostasis. La regulación de la mayoría de las hormonas adenohipofisiarias depende de señales estimuladoras procedentes del hipotálamo, salvo la acción de la PIF o dopamina y de la somatostatina, que tienen un efecto normalmente inhibidor. Recordar también que a través del núcleo supraquiasmático del hipotálamo también se encargaban de la regulación del ritmo circadiano, que también es importante. Así pues, encontramos que los principales tipos de hormonas hipotalámicas, que son la hormona liberadora de tirotropina o TRH, tiene hormonas afectadas a nivel adenohipofisiario, que será la TSH, y el efecto será la estimulación. Los principales tipos de hormonas hipotalámicas, en otro caso, serían la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, que va a estimular a la LH y FSH, os recuerdo, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que evidentemente las va a estimular. La hormona liberadora de corticotropina o CRH va a dar como hormona adenohipofisiaria la CTH, que también se encontrará estimulada. La hormona liberadora de hormona de crecimiento o GHRH va a producir la hormona de crecimiento o GH, que se estimulará. La hormona inhibidora de prolactina o PIT o dopamina son las que van a inhibir, en este caso, a la prolactina dentro de la adenohipófisis, y la somatostatina se encontrará inhibiendo a la hormona de crecimiento y a la TSH, ¿vale?, dentro de la adenohipófisis. De manera que esto implica un punto bastante interesante, y es que si la TRH lo que hace es producir una activación de la TSH, que por supuesto va a estimular al tiroides y va a dar al final la tiroxina y tal, por tanto la T3 y la T4, las hormonas tiroideas, la somatostatina existe para contrarrestar este punto, para ser un inhibidor de esta vía cuando sea demasiado activa. La CRH, por su parte, es activadora de la ACTH en la adenohipófisis, y esto llega a la corteza suprarrenal, que nos permite generar el cortisol. Normalmente no hay un mecanismo inhibidor, sino que ellos mismos se autorregulan, ¿vale? Bien, luego tendremos la GHRH, por tanto, que va a estimular a la GH u hormona de crecimiento, que llegará hasta el hígado y eso provocará, entre otras cosas, el factor de crecimiento insulínico, la somatomedina, entre otras cosas, y como ya os he dicho, en realidad la hormona de crecimiento se distribuye por todo el organismo.
Y esto se produce a nivel, como digo, de la adenohipófisis y luego ya en órganos más periféricos. Pero la somatostatina también puede inhibir a esa GHRH, es decir, que puede estar inhibiendo esta vía. La GnRH, que era la hormona, como recuerdo, liberadora de gonadotropinas, que no la hormona que acabo de mencionar, que es la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿vale? No confundirla, pues se parecen un poco. Esta GnRH era la que daba las hormonas de tipo adenohipofisiarias como FSH y LH, que llegarán a ovarios y demás, provocando estrógenos y progesterona, pero también os recuerdo que tenían mucho que ver con los testículos, así que también tiene ahí su efectividad. En este caso pasa lo mismo, se autorregula, ¿vale? Se autoinhibe la propia vía, no tienen más inhibidores. La GnRH, como os digo, también llega a los testículos con FSH y LH, que son los que los secretan y llegarán hasta los testículos, pero os recuerdo que en los chicos no se da la parte de estrógenos y progesterona como en ovarios, sino que en los testículos se tiene que dar la testosterona, ¿vale? Pequeña puntualización importante. Y luego, la dopamina existe como un inhibidor de la prolactina. La prolactina os recuerdo que salía también de las células del principio del hipotálamo y que de hecho proyectan directamente a la adenohipófisis, y de la adenohipófisis van a llegar normalmente a las glándulas mamarias para producir la leche. La dopamina normalmente está inhibiendo esta ruta, ¿vale? Para que no suceda en los momentos donde no sea necesario que estén, ¿vale? Para entendernos. Y como último repaso, deciros también que la neurohipófisis que vimos previamente también, pues evidentemente lo que tiene es que desde el hipotálamo va a llegar directamente mediante esta conexión nerviosa hacia la neurohipófisis tanto la oxitocina como la ADH o vasopresina. Y estas van a llegar al final a secretar normalmente las sustancias hacia los tejidos que hemos comentado ya previamente cuando lo explicamos con detalle, la oxitocina sobre todo pues para los procesos del útero o para la glándula mamaria, y en el caso de la vasopresina para todos esos procesos de regulación y de retención de agua si es necesario, entre otras cosas. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.